Esto es Socialpreneurs. En este episodio, Changemakers, personas que cambian el mundo emprendiendo, con Luis González. Muy buenas a todos, bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de emprendimiento social, de crecimiento personal y de liderazgo. Hoy hablamos de emprendimiento social, de un proyecto muy interesante. Hablaremos con Manuel de Morales, que es CEO en Young Potential Development Group. Manuel tiene mucha experiencia en comunicación, periodismo, en relaciones externas, también da ponencias sobre habilidades personales, motivación. Y bueno, es CEO de Young Potential Development, en la que además de muchas otras cosas, forman a personas con discapacidad para facilitar su empleabilidad. Así que hoy hablaremos de emprendimiento porque sabe mucho sobre emprendimiento, de habilidades personales. Bueno, sabe mucho dentro de su experiencia, obviamente. Habilidades personales y empleabilidad. Así que bienvenido, Manuel. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Luis, y muchísimas gracias a todo el equipo que está trabajando para que esto salga adelante. Es un gran proyecto muy bonito. Enhorabuena. Muchas gracias. Episodio patrocinado por el Club de Negocios Jobs, la comunidad de negocios donde profesionales independientes, empresarios y emprendedores trabajan juntos para marcar la diferencia y hacen crecer el valor de tu negocio para que vivas feliz. El club, además, nos regala un curso para descubrir los 7 puntos clave para el éxito de tu proyecto. Tienes el enlace y el código promocional con el 100% de descuento al curso en la descripción de este episodio. Y bueno, lo primero para empezar, quiero preguntarte a ti personalmente quién es Manuel de Morales, esa persona que ha llegado a emprender varios proyectos. ¿Cómo llegas a emprender? ¿Te lo propusiste de pequeño? Pues mira, realmente yo creo que al emprendimiento yo llego de una manera muy, muy casual porque no tenía en mi vida planteado el ser emprendedor. De hecho, si me hubieses preguntado desde pequeño qué hubiera podido hacer, lo último que te hubiese dicho es médico, pero lo antepenúltimo te hubiese dicho que emprendedor o montar una empresa porque nunca he tenido, digamos, desde pequeño el conocimiento o la inquietud por ello. Pero la vida me ha acabado dando una serie de vueltas, que es lo que pasa siempre con estas cuestiones, que te haces un planteamiento y de repente la vida y la situación y los proyectos y la experiencia profesional pues te acaba llevando por derroteros que ni te imaginas. Entonces, bueno, pues yo soy periodista de formación y cuando digo de formación lo digo separado, pero también de formación por la deformación que va cogiendo uno como periodista. Estuve durante muchísimos años en los medios de comunicación, trabajando en prensa, en radio, en televisión también, y de repente di el salto a la empresa, y del salto a la empresa, pues de repente el salto a emprender, y bueno, pues ahora tengo 5 proyectos emprendedores, cada uno en ámbitos completamente diferentes, pero muy divertidos, y sobre todo con unas ganas de hacer cosas muy, muy grandes. Uh-huh. Y te quería preguntar, ahora después hablaremos de Young Potential Development, que es un poco el foco, pero cuéntanos un poquito brevemente tu experiencia con estos emprendimientos, ¿qué hacéis? Pues mira, aunque ahora hablamos más de Young Potential, ¿vale? Que es porque fue el primero en el que yo llegué a emprender, pero fue simplemente por una casualidad o causalidad, que al final yo creo que todas las cosas ocurren porque tienen que ocurrir y entonces es más causal. Porque me apetecía en ese momento, aparte de participar en este proyecto que me enamoró desde el principio, la idea de que yo también pudiese proponer algo más y ser parte del proyecto, no solo trabajar en él, sino que también contribuir a la idea. Y entonces ahí es donde hice una pequeña inversión con un dinero que tenía ahorrado. Y bueno, pues empezó esa carrera emprendedora. El resto de proyectos, como digo, ahora hablaremos de Young Potential, pero el resto de proyectos pues son principalmente una taberna. Soy socio en una taberna en Madrid, o sea, en el mundo de la hostelería, también a través de los posts y del Instagram que tengo, @Manuel de Morales, y bueno, pues ahí cuento cosas que tienen que ver con la gastronomía, sobre todo, y bueno, pues visitas a restaurantes, y eso me vino por mi experiencia en el Corte Inglés, porque bueno, ahí estaba en el departamento de Relaciones Externas y en el trabajo que hacíamos con las distintas comunidades autónomas, pues el Corte Inglés suele trabajar mucho en lo que es la inmersión en las distintas comunidades o en los distintos sistemas, ¿vale?, en los que se desarrolla, y bueno, pues eso te permite tener un nivel de relaciones muy grande, y bueno, pues acababa yendo al restaurante y al final me los acababa apuntando todos, y esa lista empezó hace 24 años, imagínate lo que ha ido creciendo
lo largo de los años y bueno, pues lo he convertido en un hobby que al final se ha convertido en una cosa que es muy divertida y que llevó al siguiente proyecto, que es otro de los que también estoy muy enfocado ahora, que es Itinerary, que es en la web itinerary.es. Nos dedicamos a hacer propuestas de itinerarios para personas que, por ejemplo, pues se van a hacer un viaje a cualquier país y sabiendo cuál es el día de llegada y cuál es el día de salida, pues se meten en nuestra web y les hacemos propuestas de itinerarios que, por supuesto, incluye la parte gastronómica, que estoy ahí muy intentando colaborar mucho con ella. Y bueno, pues es gratuita además, o sea que tú te metes en la web itinerary.es y, por ejemplo, te vas a Japón y quieres visitar Japón y pues dices que llega el día que llegas y en base a un cuestionario personalizado, pues te hacemos una propuesta de un itinerario estupendo, con lo cual pues te ahorras todo lo que es el trabajo en una agencia de viajes. Y bueno, también estoy en el Consejo Internacional de Emprendedores en Bruselas como miembro de dicho consejo y bueno, pues con otros proyectos que pueden salir, como una película próximamente. O sea, que sí, le pegamos a todos. Como te decía al final, cuando estás metido y cuando te metes en el ecosistema emprendedor, te llegan propuestas de todo tipo, o sea, la gente empieza a saber, no, es que tú inviertes o estás metido en tal proyecto, entonces al final te acaban proponiendo cosas y que yo, como me gusta ayudar a los amigos además, pues normalmente cuando me vienen con una idea y si me gusta y tal, pues intento, si puedo, ayudarles a llevarla a cabo y a ponerla en marcha. Claro, aquí es importante el sí puedo, ¿no? No puedes decir que sí a todo. Hombre, por supuesto que no puedes decir que sí a todo, pero que lo intentas. A veces es con un granito de arena y a veces es pues intentando a lo mejor ayudar, no con una inversión financiera, pero sí, mira, hay algo que me ha demostrado la experiencia emprendedora que tengo y es que la capacidad, los recursos no son solo financieros, los recursos para mover proyectos pueden ser humanos y sobre todo son humanos. Quiero decir, al final los proyectos, las empresas son proyectos, los proyectos los hacen las personas. Entonces, el conocer a gente y el ser capaz de tener buenas relaciones que te ayudan a conocer a quien te puede ayudar a hacer cualquier fase o adelantar en cualquier proyecto es fundamental. Y yo creo que eso es una cosa que yo he intentado cultivar a lo largo de toda mi vida. Uh-huh. Bueno, y cambiando un poco de banda y hablando de Young Potential Development, cuéntanos un poco qué es y cómo es la historia de esta empresa. Pues mira, es una historia maravillosa. Siempre, al principio a mis socios no les gustaba mucho que yo dijese esto, pero es un proyecto, como digo yo, filantrocapitalista. ¿Cómo puede ser filantrocapitalista? ¿O es filantrópico o es capitalista? No, se puede ser filantrocapitalista. ¿Por qué? Porque la idea original del proyecto, que es preciosa y que era preciosa en su momento y fue lo que me enamoró, al final estaba enfocada en nos tenemos que retraer o retroceder 11 años cuando nadie prácticamente hablaba de lo que es el hacer una inmersión de habilidades en el aula. O sea, más allá de los conocimientos técnicos que se nos presuponen, son fundamentales a la hora de enfocar cualquier tipo de trabajo o labor que hagamos en nuestra vida profesional, las habilidades que tenemos para llevar ese proyecto a cabo o ese trabajo o esa labor son fundamentales. Es decir, hay una parte que tiene que ver mucho con las capacidades, y no solo me refiero al conocimiento, sino digo habilidades, lo que mal se llaman soft skills, que de soft no tienen nada, al final son hard skills. Hay empresas ya que están contratando más por las habilidades y por ese tipo de capacidades que por el propio currículum. Porque si vas a trabajar como administrativo, se te presupone ya en un grado de trabajo que tienes conocimiento de un Excel, por ejemplo, pero la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de saber comunicarte, la capacidad de ser creativo, todo ese tipo de habilidades, y entonces eso se quería meter en las aulas. Y entonces ese proyecto me pareció precioso porque yo siempre me había gustado el mundo de la comunicación, pero en aquel momento justo me pilló que yo acababa de tener ya mi primer hijo y me pareció pues maravilloso y sobre todo que creía que hacía falta de verdad. Aquello me enamoró, me imbuí mucho en ello, quise colaborar mucho en la parte de comunicación, que es la que yo más conocimiento tenía o por donde había desarrollado más mi etapa profesional. Y entonces, pues bueno, montamos una metodología basada en 4 pilares, que son energía, creatividad, comunicación y liderazgo. Liderazgo entendido sobre todo como autoliderazgo para ser capaz de generar influencia positiva en los demás. Y
Y esa metodología pues la quisimos trabajar de una manera muy dinámica para llevarla al aula, porque entendíamos que el entretenimiento era clave, pero no como objetivo, sino como medio para alcanzar el objetivo que se deseaba, que era desarrollar esas habilidades. ¿A qué me refiero concretamente? Vale, pues que uno cuando se está divirtiendo, se aprende divirtiéndose, digamos, claro, interioriza muchísimo mejor esos conocimientos. Todos siempre recordamos una asignatura de pequeño en la que decíamos, es que el profesor me gusta esta asignatura porque es que el profesor es magnífico. A ver, te puede gustar la asignatura porque puedes tener una cierta facilidad para esa asignatura, pero lo que está clarísimo es que la actitud de ese profesor a ti te hacía amar más esa asignatura y te divertías más, y entonces eso es que asimilabas mucho mejor ese conocimiento. Entonces, utilizando eso como medio, que insisto no es el objetivo, pero sí uno de los medios y muy enfocado en las personas y la empresa como referente, pues montamos una metodología muy dinámica en la que a través de dinámicas experienciales en el aula los chicos trabajaban esas habilidades. ¿Y por qué digo dinámicas experienciales en el aula? Porque es clave para trabajar y adquirir estas habilidades el trabajarlas. Es decir, yo no puedo explicar cómo ser un buen orador a nadie, o yo puedo dar una charla muy técnica y muy tal sobre cómo hablar en público, pero hasta que no te pones ahí delante, de pie, y notas ese cosquilleo en la tripa que se nota siempre que se habla en público, o aquí cuando está el programa, yo ahora mismo estoy con mi cosquilleo y he estado tres temporadas en la radio, pero es que es normal. Lo que tienes que aprender a gestionarlo, ¿vale? Y eso solo se aprende, o sea, no solo, principalmente se aprende con la experiencia. Eso lo llevamos a dinámicas, hicimos 80 horas de formación 80 dinámicas con más de 100 horas de formación, y lo empezamos a dar a chavales. Nos dimos cuenta que la mejor etapa o target de edad para darlo era a partir de los 14 años, o sea, estamos hablando segundo de la ESO más o menos. ¿Por qué? Porque el liderazgo, normalmente tú a un chico de 8 años o a un joven de 8 años le puedes intentar hablar de autoliderazgo o hacer dinámicas con autoliderazgo, y no tiene ese nivel de madurez que hace falta un poco para adquirir esa competencia o comprender todo. Y entonces decidimos enfocarnos en 14 años y bueno, pues por resumirte los siguientes años, más de 500 profesores colaboran con nosotros en 7 de las 17 comunidades autónomas, porque claro, las competencias de educación están transferidas a las comunidades autónomas y tuvimos que irnos por todas las comunidades autónomas, bueno, y tan una por una. O sea, a mí me decían, es que es imposible que, yo qué sé, que en Castilla-La Mancha, pues, ¿dónde hay que llamar? A la Consejería de Educación. Pues vamos a llamar a la Consejería de Comunicación. Y ahí que nos íbamos a la Educación. Y ahí que nos íbamos hasta que, bueno, pues fueron cayendo una tras otra, cayeron 7, y colaborando con profesores de todas esas comunidades autónomas. Y bueno, a día de hoy YPD pues lo que es una iniciativa que se enfoca sobre todo en ese proyecto, como digo, filantrocapitalista, porque cumples una cosa que consideramos que es un bien social, que es llevar todas esas habilidades al aula, y luego quiere demostrar que haciendo eso puede ser un proyecto rentable y un proyecto emprendedor que sea rentable para sus socios. ¿Cuánto lleváis? ¿10 años? Desde 2009. O sea, estamos hablando ya de 12 años. O sea, que está 100% validado. Bueno, está 100% probado, eso sí. Validado, pues yo creo que nos validamos cada día en cada proyecto que nos metemos, y sobre todo en un proyecto magnífico y maravilloso que, si queréis, ahora os hablaré de él, que es un proyecto que estamos haciendo con la Fundación 11 en Inserta Empleo, que es, digamos, la iniciativa que ayuda a fomentar la empleabilidad en los jóvenes o personas con discapacidad, que es un proyecto maravilloso. Justo, ya te has introducido, te quería preguntar sobre eso, sobre cómo formáis a personas con discapacidad, ¿no? Y cómo les ayudáis a entrar en el mercado laboral. Pues mira, fue un proyecto que propusimos a la Fundación 11, a Inserta Empleo, que hacen una labor maravillosa, y sobre todo hacen una labor maravillosa no porque cumplan una labor social, que también la cumplen, sino porque verdaderamente están cambiando vidas. O sea, las personas que hemos tratado, y sobre todo en los diferentes cursos que hemos hecho durante los 5 años que lleva ya este proyecto,
trabajando con jóvenes, pues hemos formado a más de 1.500 jóvenes con discapacidad, y te puedo decir que el proyecto es maravilloso, pero sobre todo es que cambias vidas, porque yo que lo veo en el aula, en cada uno de los talleres que celebramos, que son normalmente, es un taller que se llama Abriendo Puertas, que va enfocado en fomentar la empleabilidad de estos jóvenes, ayudándoles un poco a desarrollar habilidades como el autoliderazgo o la creatividad o la comunicación sobre todo, ¿vale? Y ayudarles a mejorar, por ejemplo, en el proceso ese de conocer su marca personal, ser capaces de enfrentar una entrevista de trabajo, ¿vale? Y como te decía, es un proyecto social muy, muy bonito porque, bueno, pues tenemos un porcentaje de empleabilidad bastante alto en el programa, por eso llevamos 5 años ya haciéndolo, y han pasado más de 1.300 jóvenes por nuestras manos en ese programa, y es muy bonito. La verdad es que es un programa precioso. Pues, perdona mi voz, enhorabuena por el Muchas proyecto. gracias. Y te quería preguntar, vosotros les enseñáis a ellos, pero ¿qué has aprendido tú dentro de estos 5 años? En muy poco tiempo. Yo creo que algo fundamental. En muy poco tiempo te voy a responder. Yo creo que he aprendido yo más que enseñar. Quiero decir, las habilidades es que no se enseñan, se aprenden. Y eso es importante, el matiz, porque, como digo, por mucho que yo hable sobre cómo tienes que presentarte en una entrevista de trabajo y que puedas utilizar, yo qué sé, técnicas de comunicación como el rapport, por ejemplo, que sabes que al final el rapport pues es un poco el tener esa capacidad de sintonía con la otra persona y de generar es lo que llamamos el click, es decir, esa conexión que te ayuda a poder empatizar con alguien. Pues son cosas que se aprenden, pero se aprenden yo creo desde la experiencia, es decir, desde ver y ser capaz a otras personas cómo son capaces de hacer esa técnica, por ejemplo, y poder tú desarrollarla y llevarla a cabo y que te sirva por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Pero más allá de eso, y por darte otro dato, lo bueno es que, fíjate, yo te voy a confesar que yo tenía un estereotipo y se me cambió radicalmente, porque yo al principio pensaba y decía, bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a intentarlo tal cual, pero a ver si somos capaces de... Y al final cualquier persona que con una discapacidad, sea auditiva, sea visual, o sea orgánica, o sea motora, pues no ha tenido ningún problema en hacer el programa, y lo estamos haciendo con todo tipo de personas. Pues enhorabuena de nuevo. Pues muchas gracias por el proyecto, y os animo a que continuéis. Y bueno, una pregunta también. Con respecto a Young Potential Development y a este programa, ¿cómo puede, si algún oyente está interesado, colaborar con vosotros? Pues mira, principalmente es que tiene que estar dado de alta en Inserta Empleo, que es, como te digo, la iniciativa de la ONCE, porque además es que yo a todas las personas, si hay alguien con discapacidad que está escuchando que no está en Inserta Empleo, yo se lo recomiendo, porque es que el seguimiento integral que hacen de la persona es fantástico. O sea, yo lo he podido vivir desde dentro, y creo que es un seguimiento y un acompañamiento, más que un seguimiento, es un acompañamiento a ayudarte a conocerte a ti mismo, a mejorar tus habilidades, sobre todo con programas como este, y a enfocarse en el talento, ¿sabes? Que es tan importante, y que las empresas yo creo que están absolutamente necesitadas de personas con talento. Porque al final, con el tema de las discapacidades, yo he aprendido que discapacitados somos todos. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene más capacidad de comunicarse que otra, y pues yo, por ejemplo, pues a lo mejor tengo menos capacidad creativa. Con lo cual, pues eso, talento tenemos todos. Y el talento no es al final más que una mezcla de capacidades, de compromiso, es decir, la actitud que tú tienes en dar lo mejor de ti mismo a pleno potencial, y luego de un contexto que también importa, porque no es lo mismo ser John Lennon y tener una creatividad brutal y un conocimiento y una actitud que te mueres, pero si naces en Nueva Zelanda en 1422, pues obviamente los Beatles no existirían, ¿no? Entonces el contexto Total. también importa. Pues ya para terminar un poquito, hablando de capacidades, ¿no? Que hablamos de la importancia de las capacidades, ¿qué habilidades / capacidades recomendarías a un joven que quiere emprender? Que para ti son las fundamentales.
Para emprender, mira, yo creo que lo mejor que hay que hacer, lo primero es no tener ningún estereotipo. Yo sé que es muy difícil, pero los prejuicios y los estereotipos y las etiquetas funcionan tanto para las personas como para los proyectos. Es decir, a veces nos ponemos esos filtros que nos impiden ver la realidad porque la vemos con nuestros ojos, y es que es normal. Pero bueno, intentar quitárselo, sobre todo estar abierto y tener la mente abierta a cualquier cosa. O sea, emprender, o por mi experiencia yo he aprendido que emprender es una aventura en sí misma. O sea, no tener miedo al fracaso, porque el fracaso es parte del éxito. O sea, yo, si tuviera que dar algún consejo o si me dijeses, ¿has aprendido algo o cambiarías algo que has aprendido si tuvieras 20 años? Pues es que te dirías que hasta los errores que cometes y los fracasos que tienes son parte de la experiencia que te llevas para tomar decisiones después. Es decir, son parte del juego. Y entonces tú a veces tomas decisiones acertadas porque antes te has equivocado. Es que es parte del juego. Sí. Con lo cual, mi recomendación es que se lancen a hacer cosas. Eso sí que te digo. Hay que tener una actitud proactiva, positiva, iniciativa, capacidad de hacer cosas. Nunca es tarde para nada. O sea, yo siempre os diría a la gente, oye, te tienes que lanzar. Cree en ti mismo, porque si está en tu cabeza es que va a ocurrir. Total. No, estoy totalmente de acuerdo. De verdad hecho, que lo pienso. Empezamos el podcast, yo no sé por qué, lo empecé un poco por impulso, pero fue eso. Impulso bueno, pues puro. No es impulso, es que lo tenías en la cabeza y decidiste convertirlo en realidad. O sea, hay una teoría por ahí que no me la he inventado yo, pero que yo creo firmemente que en ella. Es que cada uno nos inventamos nuestra realidad, es verdad. O sea, tú cuando estás buscando comprarte un coche rojo, solo ves coches rojos, pero no es que no existieran antes, es que ahora los ves. Sí, literal. Te fijas en ellos. O lo mismo que si quieres tener un hijo, pues ves solo mujeres embarazadas o personas embarazadas. ¿Por qué? Porque estás pensando en tener un hijo. Pues esto es lo mismo. Totalmente. Pues nada, Manuel, la verdad que tengo un montón de preguntas más que hacerte, pero nos quedamos sin tiempo. Pues otro día, no pasa nada. Yo me vengo cuando tú quieras o cuando queráis. Encantado de participar y sobre todo daros la enhorabuena y que nos vemos on the road. Sí, totalmente. Muchas gracias. Gracias a todos los oyentes que estéis escuchándonos y nos vemos a la próxima. Nos vemos pronto. Hasta luego. Suscríbete a nuestro canal de Patreon, Socialpreneurs, para disfrutar de todo nuestro contenido anticipado, participar y ser mencionado en nuestros episodios, acceder a nuestra comunidad o incluso ser asesorado por nuestro equipo. Y lo más importante, nos apoyarás para que podamos seguir creando este contenido y hacer crecer el podcast. Puedes escucharnos a través de Spotify, YouTube, Apple Podcast o Google Podcast. También puedes seguirnos en redes @socialpreneursp en Twitter, Instagram, Facebook y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs@gmail.com.